Buenas tardes, una vez más con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Siempre le vamos a dar gracias a nuestro Dios que nos concede vida, salud, y también le damos gracias a los oyentes que comparten con nosotros nuestro pequeño programa compartiendo la palabra. Apreciados oyentes, en esta tarde queremos compartir unos hermosos versos sobre acontecimientos muy lindos que vienen en la tierra de Israel. Viene el gobierno de paz que va a durar 200 años antes que venga el Señor Jesús a la tierra. Y para comenzar a estudiar vamos a comenzar en Salmos, el capítulo 122, y vamos a estudiar el verso 6 y 7. Dice: pedid por la paz de Jerusalén. Ese es un pedido que nos hace el Señor Dios, que en nuestras oraciones pidamos por la paz de Jerusalén. ¿Y qué más dice? Sean prosperados los que te aman. Miremos la importancia, lo que aprecia Dios a esas personas que aman y piden por Jerusalén. Y dice el verso 7, sea la paz dentro de tus muros. Ese es un acontecimiento que va a llegar, va a venir, va a haber paz en la tierra de Israel y de una vez se van a terminar las guerras. ¿Y qué más dice el verso 7? Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Se va a terminar la guerra y va a haber en la tierra de Israel descanso, según la palabra de Dios, por 200 años. Eso va a ser una bendición muy grande, tanto para el pueblo de Israel como los gentiles convertidos a Dios. Hermosos versos, porque la palabra Jerusalén significa posesión de la paz, lugar donde tiene que morar la paz, y así lo tiene establecido también para el futuro el Señor Dios, y esto lo dijo y lo enseñó por boca de sus santos profetas. Ahora vamos a estudiar cosas que tienen que ocurrir también en la tierra de Israel, y vamos a mirar Isaías, el capítulo 2, y vamos a estudiar del verso 2 al 4. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. La palabra de Dios nos explica que esto va a acontecer en los últimos tiempos. ¿Qué más dice? Que será asentado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes. El monte de Sión va a ser cabeza de montes. Y la palabra montes representan gentes y naciones. En el futuro Israel va a ser cabeza de naciones. ¿Qué más dice? Y será exaltado sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Todo el mundo religioso se va a tener que unir al pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Por eso dice, y confluirán a él todas las naciones. ¿Y qué significa la palabra confluir? Unirse. ¿Y qué más dice el verso 3? Miremos los hermosos acontecimientos que tienen que venir en la tierra de Israel. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén
la palabra de Jehová. Miremos ahora cuando terminen estas guerras que tienen que acontecer en tierras santas. Dice que de Jerusalén va a salir la palabra y el pueblo de Israel por segunda y última vez va a enseñar la ley a las naciones. Va a explicar y enseñar una vez más los mandamientos de Dios que se deben guardar. Y dice el verso 4, esto va a acontecer con el pueblo de Israel después que termine la última y gran guerra en el valle de Megido. Y dice, y juzgará entre las naciones. ¿Quién va a juzgar a las naciones? Israel. ¿Y qué más dice? Y será árbitro de muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Por eso esto va a ser después que termine la última y gran guerra. Dice que las armas que van a quedar las van a convertir en rejas de arado para trabajar la tierra. ¿Y qué más dice? Y sus lanzas en hoces, y no se alzará espada nación contra nación, ni se prepararán más para la guerra. Miren, apreciados oyentes, de una buena vez se va a terminar la guerra en la tierra de Israel, y esa guerra se va a terminar para siempre. Por eso dice que todas las armas que queden las van a convertir en herramientas para trabajar la tierra. Y dice que nunca más se van a preparar las naciones para hacerle la guerra al pueblo de Israel. Por eso que vienen de aquí a estos 14 años que quedan, se tienen que terminar todos los conflictos y las guerras en la tierra de Israel, y comienza el gobierno de paz por 200 años, antes que venga el Señor Jesús a la tierra de Israel. Apreciados oyentes, ahora vamos a ir al profeta Ezequiel para que veamos y entendamos el plan de Dios que tiene para con el pueblo de Israel. Ellos hoy no pueden creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque eso es plan de Dios. Dios les dio un espíritu que se llama espíritu de sopor hasta el día de hoy, y por ese espíritu que Dios les dio no pueden entender ni creer en el Señor Jesús. Y vamos a estudiar Ezequiel, el capítulo 11, el verso 19 y 20. Dice, y les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Eso lo tiene que realizar Dios con el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice? Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. El pueblo de Israel hasta el día de hoy tienen corazón de piedra. Pero dice el Señor Dios que le va a sacar ese corazón de piedra y le va a dar un corazón de carne. Y dice también que les va a dar un espíritu nuevo. Israel va a recibir la lluvia tardía que es el Espíritu Santo. Y dice el verso 20, una vez que Israel reciba el Espíritu Santo, va a acontecer lo que dice el verso 20. Para que anden en mis estatutos y guarden mis ordenanzas y las cumplan, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios.
Miremos los gran acontecimientos que se tienen que cumplir en el pueblo de Israel. Hoy Israel está endurecido por Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que tengamos posibilidad de salvación los gentiles, las naciones. Por eso que al pueblo de Israel no debemos menospreciarlo, ni mucho menos juzgarlo, ni tampoco condenarlos. ¿Por qué? Porque ellos hasta el día de hoy tienen corazón de piedra por el espíritu de sopor que Dios les dio hasta el día de hoy. Apreciados oyentes, ahora vamos a mirar y comprobar que primero tiene que venir esa gran guerra en la tierra de Israel, y después que termine esa guerra, Dios envía el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar en el profeta Zacarías, el capítulo 12, y vamos a estudiar el verso 3, y nos vamos a saltar al verso 9 y 10. Miremos lo que va a ser en el futuro el pueblo de Israel. Dice el verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada para todos los pueblos. ¿Y qué más dice? Todos los que se la carguen serán despedazados. Miremos las consecuencias, el fin que van a tener las naciones que le declaren la guerra al pueblo de Israel. Según el Señor Dios, serán despedazados. Y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Todas las naciones del mundo se van a unir para declararle la guerra al pueblo de Israel. Y nos saltamos al verso 9. Y dice, en aquel día yo procuraré destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Esto lo dice y lo afirma el Señor Dios. Él va a destruir a todas las naciones que vayan contra Jerusalén. Y miremos el acontecimiento hermoso en el verso 10. Y esto es después que termine la guerra. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Ay, Dios envía el Espíritu Santo sobre el pueblo de Israel, y todo el pueblo de Israel a una sola vez reciben el Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Una vez que Israel reciba el Espíritu Santo, ahí van a mirar y entender al Señor Jesús. ¿Y qué más dice? Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por él primogénito. Ay, el pueblo de Israel va a entender, va a llorar y va a lamentar de haber hecho lo que hicieron con el Señor Jesús. Dice que van a llorar y lamentar como que mataron a su hijo primogénito. Por eso que el pueblo de Israel hasta el día de hoy no puede creer en Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Dios no le permite. Por eso que al pueblo de Israel no debemos juzgarlo,
ni mucho menos condenarlo, porque eso es plan de Dios para con ellos. Vamos a volver al profeta Isaías, donde el Señor Dios nos enseña y nos muestra qué va a acontecer ahora cuando terminen esta gran guerra, que para eso faltan 14 años. En estos últimos 14 años se tiene que terminar toda la guerra en la tierra de Israel. ¿Y qué viene después de esto? Dice el profeta Isaías en el capítulo 54, el verso 13. Dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová. ¿Y qué más dice? Y se multiplicará la paz de tus hijos. El Señor Jehová, por medio del Espíritu Santo, les va a enseñar y le va a predicar una vez más su palabra. Y ahí van a entender, ahí van a comprender al Señor Jesús. Y también dice el Señor Dios que la paz se va a multiplicar. Por 200 años comienza el gobierno de paz en la tierra de Israel, y nada y nadie puede interrumpir la paz que tiene establecida el Señor Dios. Apreciados oyentes, y esto que estamos hablando y estudiando, vamos a ver que también el Señor Jesús, este gran rabino, este gran apóstol y profeta que es el Señor Jesús, también lo enseñó y lo predicó. Esto lo confirma el Señor Jesús, y para eso vamos a estudiar en San Juan el capítulo 6 y vamos a estudiar el verso 45. Dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Por eso, apreciados oyentes, no debemos dejar el Antiguo Testamento donde hablaron los santos profetas de Dios. Porque el Señor Jesús nos lleva al Antiguo Testamento y dice: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ahí van a entender al Señor Jesús y van a aceptar lo que el Señor Dios habló por boca de sus santos profetas. Por eso que primeramente la última y gran guerra, y una vez que termina la guerra, Dios envía y derrama el Espíritu Santo hacia el pueblo de Israel. Por eso que el pueblo de Israel recibe el Espíritu Santo en masa, todos a una vez, y ese Espíritu Santo le va a enseñar la palabra de Dios, y también van a aceptar y reconocer al Señor Jesús. Apreciados oyentes, vamos también a volver al profeta Ezequiel. Miremos cómo nos hablan de claro, con la sabiduría que nos enseña el Señor Dios su palabra. Y dice Ezequiel 37, y vamos a estudiar el verso 25 y el verso 26. Miremos lo que viene en la tierra de Israel. Dice: habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Miremos lo que tiene establecido y lo que ha prometido el Señor Dios. Dice que toda la tierra de Israel tienen que habitar en ella para siempre. ¿Qué más dice? Y mi siervo David será príncipe en ellos para siempre. ¿A quién representa el príncipe David? Al Señor Jesús. ¿Qué más dice el verso 26? Y haré con ellos pacto de paz. Miremos la hermosa paz que viene en la tierra de Israel. Dice que el Señor Dios va a hacer un pacto de paz con ellos. ¿Y qué más dice? Será un pacto perpetuo con ellos. ¿Y qué significa la palabra perpetuo? Para siempre. ¿Qué más dice? Y lo estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿A qué representa? ¿Qué es el santuario de Dios que va a habitar en ellos? Su Espíritu Santo que Dios va a derramar sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué más dice el verso 28? Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel. Entendamos y convengamos esto. ¿Quién santifica? ¿Quién le da honra al pueblo de Israel? Es el Señor Dios. ¿Y qué más dice? Yo santifico a Israel cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Miremos las grandes y hermosas promesas que tiene el Señor Dios para el pueblo de Israel en el futuro. Vamos a ir al profeta Isaías en el capítulo 60 y vamos a estudiar el verso 11 para ver cuántas cosas tiene que ocurrir y acontecer en la tierra de Israel. Dice el verso 11: tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Miremos lo que está establecido para el pueblo de Israel en el futuro. Ahora, ¿por qué las naciones tienen que llevar la riqueza y el oro a la tierra de Israel? Nos vamos a saltar al verso 13. La gloria y el Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente. ¿Para qué va la mejor madera? ¿Para qué va la riqueza y el oro a la tierra de Israel? Dice, para embellecer el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Miremos, dice que todas las naciones del mundo van a llevar las riquezas y el oro. ¿Para qué? Para embellecer a Jerusalén. ¿Por qué? Porque a Jerusalén terrenal tiene que venir el Señor Jesús a reinar por 1000 años. Porque la Jerusalén terrenal representa a la Jerusalén celestial que está en el cielo. Lo más lindo, lo más hermoso. Así lo estableció el Señor Dios.
Y nos vamos a saltar en el mismo capítulo el verso 17 y el verso 18. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro, y pondré paz por tu gobierno. El Señor Dios va a establecer paz. En esa tierra va a haber solamente paz. ¿Y qué más dice? Y justicia por tus magistrados. Ahí va a existir la paz y la justicia en esos 200 años de paz. Y dice el verso 18: nunca más se oirá en tu tierra violencia. Nunca más va a existir violencia en la tierra de Israel. ¿Qué más dice? Desolación ni destrucción en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. Miremos las hermosas cosas que tienen que ocurrir en la tierra santa. Salvación y alabanza a Dios va a ser el pueblo de Israel en el futuro. Hermosos consejos y enseñanzas que nos deja el Señor Dios por boca de sus santos profetas. Vamos a volver al libro de Isaías, pero en el capítulo 35, y vamos a estudiar el verso 9 y 10. Dice el verso 9: no habrá allí león, ni subirá ninguna fiera por él. ¿Qué más dice? No se hallarán allí para los que recorran los rescatados. Ni los leones ni las fieras van a hacer algún daño en la tierra de Israel. Y dice el verso 10: y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría. Habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Va a ser todo gozo y alegría en esos 200 años de paz. Y dice que de ese lugar va a escapar la tristeza y el gemido. Ya no hay más violencia en Tierra Santa. Apreciados oyentes, ahora vamos a mirar al profeta Oseas para ver lo que tiene establecido Dios también en el futuro en esa tierra de Israel. Y dice Oseas el capítulo 2, el verso 18 y el verso 19. Dice: en aquel tiempo haré en favor de ellos un pacto con las bestias del campo. Miremos lo que va a establecer Dios en beneficio de la gente de Israel. Va a ser pacto con las bestias del campo. ¿Qué más dice? Con las aves del cielo y con los reptiles de la tierra, y quebraré arco y espada y guerra fuera de la tierra, y haré que reposen seguros. Miremos el Señor Dios lo que va a hacer. Pacto con las bestias, con las fieras, con los reptiles. ¿Para qué? Para que no le hagan ningún daño al pueblo de Israel. Y nos vamos a saltar al verso 21 al 23. En aquel tiempo responderé, dice Jehová. Yo responderé a los cielos
y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino, al aceites, y ellos responderán Jizreel. ¿Y qué significa esta palabra? Dios siembra. Se va a multiplicar lo que se siembra en la tierra de Israel, porque el mismo Dios se va a garantizar y va a afirmar que sea una bendición todo lo que se siembre en la tierra de Israel. Y dice el verso 23, y la sembraré para mí en la tierra. Miremos lo que dice el Señor Dios. La sembraré para mí y tendré misericordia de Lo-ammi y diré a Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Miremos, se va a multiplicar la santidad, el Espíritu Santo que va a recibir Israel, y también la siembra y la cosecha, porque dice el Señor Dios que Él mismo la va a sembrar para bendición del pueblo de Israel. Apreciados oyentes, vamos a estudiar la última cita bíblica para afirmar lo que estamos diciendo en el profeta Isaías, el capítulo 65, y vamos a estudiar del verso 18 al 20. Dice, mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo. Esto afirma y confirma que son 200 años. ¿Y qué más dice? En las cosas que yo he creado, porque he aquí, yo creo en Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Dice que por siglo de siglo, que son 200 años, el Señor Dios va a crear alegría y gozo en el pueblo de Israel. Y vamos a estudiar hasta el verso 20, y dice, y me alegraré sobre Jerusalén, y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de llanto, ni voz de lamento. Dice el verso 20, no habrá más allí niño que muera de pocos días. Miremos, ahí no va a permitir el Señor Dios que los niños mueran de días, de meses, como mueren hoy. ¿Qué más dice? Ni viejo que sus días no cumpla, porque el más joven morirá de 100 años. Miremos en ese gobierno de paz, dice que el que muera más joven muere de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Miremos lo que tiene establecido el Señor Dios en su pueblo Israel. Y nos vamos a saltar del verso 23 al verso 25. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linajes de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que llamen, responderé yo. Mientras aún ellos estén hablando, yo habré oído. Miremos cómo va a estar el Señor Dios atento a lo que pidan, y Él va a responder. Y acá está el pacto que Dios hizo con las bestias. Miremos lo que va a acontecer con los animales. Dice el verso 25, y el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Miremos, el lobo y el cordero van a vivir juntos, y el león comerá paja
como el buey. El león tampoco va a producir ningún daño, ni siquiera a los animales ni a los corderos. ¿Qué más dice? Y el polvo será el alimento de la serpiente. Por eso dice que iba a hacer pacto con los animales y también con los reptiles. Y dice que el polvo va a ser el alimento de la serpiente y no harán más daño ni destruirán en todo mi santo monte, dice Jehová. Miremos las cosas hermosas que vienen en la tierra de Israel. El lobo y el cordero van a estar juntos comiendo. Y el león y el buey también. Dice que el león va a comer pasto y la comida de la serpiente va a ser el polvo de la tierra. ¿Para qué? Para que no ataquen ni lastimen a ninguno del pueblo de Israel, porque son benditos de Dios. Apreciados oyentes, muchas gracias por la atención a la palabra de Dios, y si Dios quiere, nos volvemos a ver en cualquier otro momento.